Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Nos place que te unas por este medio para estudiar con nosotros. Gracias por acompañarnos y por compartir este material con tu familia y también con tus amistades. Claro. Ahora, ¿qué te parece si comenzamos elevando una oración a nuestro Padre Celestial? Padre que moras en los cielos, es para nosotros un privilegio poder estar contigo, con nuestros hermanos y hermanas y poder compenetrarnos en el mensaje que tú tienes para nosotros en esta semana. Bendícenos, ayúdanos a entender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Nos encanta recibir tus comentarios. Y aunque no podemos mencionarlos todos, sí los leemos y oramos por ti. Hoy saludamos fraternalmente a nuestra hermana Katia Valenzuela, quien nos escribió desde Ciudad Quetzal, Guatemala, diciendo: tengo casi 35 años de ser adventista. Cuando tenía 26 años, por un accidente de carro, nos fuimos a un barranco y casi morimos. Pero aquí estoy, y algo que me ha ayudado a mantenerme en la iglesia es la escuela sabática, sobre todo la lección. Tengo casi el año que mi repaso lo miro con ustedes. Los felicito. Con ustedes logro comprender mejor el estudio sin dejar de ver la Biblia. Sigan adelante. Dios me los bendiga mucho. Es lindísima su tierra, hermana sí. Katia. Agradecemos a Dios por haberla protegido y guiado hasta aquí. Amén. Nos alegra sobremanera que estudie con nosotros la lección de escuela sabática. Siga con este entusiasmo y prepárese. Cristo viene pronto, mi hermano. Amén, amén. Bien, iniciemos el repaso de la lección 8 para el 21 de febrero 2026. Se titula La preeminencia de Cristo. Esta semana, Omar, reanudaremos nuestro estudio de Colosenses. Y las preguntas que intentaremos contestar son: ¿por qué es importante la preeminencia de Cristo? ¿Cómo podemos demostrar esa preeminencia de Cristo en nuestras vidas? ¿De qué manera Cristo está por encima de todo? ¿Tiene esto que ver con poder, con fuerza? Y en el contexto del gran conflicto, ¿es la batalla entre Lucifer y Dios una lucha por la supremacía? Jesús afirmó en Juan 8:48, antes que Abraham fuera, yo soy. Amén. Mis hermanos, Jesús es Dios, preexistente y autoexistente. El texto de esta semana se encuentra en Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo inició su carta a los Colosenses con un prólogo de 14 versículos y luego se ocupó de su tema principal, la persona y la posición de Cristo. Ahora, a Dios nadie le vio jamás, pero Jesús, la imagen del Dios invisible, vino a la tierra para revelarlo a los seres humanos. Notemos que para referirse a Jesús como el primogénito, Pablo utilizó en el griego la palabra protótokos. A través de los siglos se ha debatido muchísimo el significado de protótokos.
en Colosenses 1:15. Los antiguos padres de la iglesia cristiana aplicaban esta palabra a Jesús como el eterno Hijo de Dios. Pero los arrianos la usaron para decir que Jesús era un ser creado. Me parece mejor considerar que la palabra protótokos se usó en sentido figurado para describir a Jesucristo como el primero en categoría, el único en su género. La figura en sí deriva de la dignidad y la posición perteneciente al primogénito de una familia, específicamente al primogénito de una familia real. Ahora, Nesí, la jerarquía de Cristo es única en su género. Seguro. Es autoritaria y absoluta. Se le han confiado todas las prerrogativas y poderío en el cielo y en la tierra. Y dijo Cristo, me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Claro. Nosotros somos una misma cosa. Claro que sí. Pablo decidió destacar esa posición de Cristo, procurando hacer frente a los argumentos de los falsos maestros. Sí, los que declaraban que Cristo era creado y negaban su supremacía. Ahora, el griego destaca con el pretérito perfecto la continuidad y la permanencia de la creación. Es cierto. Jesús es el creador de los cielos y la tierra y de todo el universo. Él es el origen y la meta de toda la creación. Jesús es la razón de ser de su propia existencia. Amén. Él es el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Esto es maravilloso. Cuando usamos las alas de la imaginación, penetramos en la eternidad pasada y no hay ni un solo momento antes del cual Cristo no existiera. ¡Wow! Hermano, hermana, Cristo Jesús es la esfera principal dentro de la cual todo existe. Gloria a Dios. La preeminencia de Cristo enfatiza el continuo sustento de una organización perfecta y también original. ¡Wow! Impresionante. El poder que mantiene con precisión matemática los inmensos astros del universo en sus órbitas señaladas. Y el poder que sostiene las diminutas partículas del átomo en sus órbitas predeterminadas es el mismo poder, hermano, hermana. Sí lo es. Todas las cosas existen por el poder de Cristo. No solo las creó, sino que también las sostiene. Tremendo. Todos los títulos atribuidos a Jesús en Colosenses 1, del 15 al 18, resaltan su preeminencia. Cada título destaca diferentes aspectos Gloria a Dios. de su obra redentora desde la creación, su venida a este mundo, su regalo redentor en la cruz y su majestuosa venida para buscarnos y darnos vida eterna. Bien. Analicemos el estudio del domingo 15 de febrero, titulado La imagen del Dios invisible. ¿Cómo puede haber una imagen de algo invisible, no es cierto? Bueno, un espejo es una superficie lisa y pulida, generalmente de vidrio, con una capa metálica detrás que refleja la luz para formar una imagen del objeto que tiene delante. ¿Cierto? Sabes, hermano, una fotografía es la técnica de capturar imágenes mediante la luz para fijarla en una superficie sensible, digital o química. Cuando nos miramos al espejo o en una fotografía, vemos una representación plana y bidimensional de nosotros mismos. Bueno, quizá una escultura ofrecería una idea más clara por ser tridimensional, pero aún dista de la realidad viva, palpitante y animada.
El concepto bíblico de imagen sugiere algo más amplio. En Génesis 1:26 y capítulo 5, versículo 3, la palabra imagen se refiere a una semejanza. Segunda de Corintios 3:18 dice que seremos transformados a la imagen del Señor. Bueno, en forma milagrosa, los seres humanos fuimos creados para ser lo más parecidos posible a Dios, en lo físico, en lo espiritual, en lo relacional y en lo funcional. Sin embargo, solo reflejamos su imagen en ciertos aspectos. Y tristemente el pecado ha dañado incluso eso, imposibilitando nuestra capacidad de visualizar a Dios. Esto suena negativo. Sin embargo, Jesús nos permite ver al Dios invisible. Él dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la huella, el ADN exacto de la naturaleza de Dios. Hebreos 1:3, y usé la palabra ADN. Él es el pensamiento de Dios hecho audible. Él es el carácter de Dios hecho visible. Varios versículos de Juan capítulo 1 describen cómo Jesús es el único capaz de revelar al magnífico y glorioso Padre. Ahora entendamos que la frase, la imagen del Dios invisible, sirvió para que Pablo describiera la verdadera humanidad de Jesús, o sea, su encarnación. Para hacer hincapié a lo que ya mencionamos, la palabra griega traducida como imagen es eikon y se usa frecuentemente en el registro bíblico para indicar que una cosa representa otra. Por ejemplo, en Daniel capítulos 2 y 3, la estatua de Nabucodonosor es identificada como eikon, o sea, algo que aparece varias veces en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Obviamente, el concepto de representación se remonta a la creación del hombre, porque Adán fue creado a imagen de Dios, no de un Dios, sino de el mero Dios. En el Nuevo Testamento Jesús vino al mundo como el segundo Adán para representar y revelar a Dios. Esto significa que si Dios, el Padre, hubiera venido al mundo en lugar de Jesús, habría sido como Jesús. Maravilloso esto, hermano, hermana. Ahora, el autor de la lección nos exhorta a observar cómo Jesús describió su relación con Dios el Padre. En Juan 5:17, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. En Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Juan 14:6 dice, nadie viene al Padre sino por mí. Además, Jesús se identificó repetidamente en un sentido y término absoluto, usando la frase yo soy. Éxodo 3:14. Ahora me gustaría aclarar un concepto que acabamos de decir. Si el Padre hubiera venido en lugar del Hijo, entonces el Padre era la imagen del Hijo. En sí lo que estamos diciendo es de que el Hijo y el Padre son una misma sustancia, una misma cosa. Habéis visto uno, habéis visto al otro. Creo claramente que el autor está mostrando la paridad, la igualdad en concepto y en persona divina. Y claro, durante su ministerio en la tierra afirmó, ¿quién? Cristo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el Padre y el Padre en mí, y antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces,
Cristo siempre ha sido Dios. Juan 1.1 así lo afirma, Hebreos 1.8 también. Pero Él llegó a ser hombre, se hizo hombre. Juan, capítulo 1, versículo 14 y Filipenses 2.7. Claramente, Omar, el significado en sí de la palabra, de las palabras bíblicas, prepondera la continua, la atemporal, la ilimitada existencia de Cristo antes de su encarnación, ¿no es cierto? Oh, tremendo. Elena G. de White en el libro El Evangelismo, página 446, dice: nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Antes de que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios, era Dios. Aunque les cueste a las religiones que existen hoy en día creer en eso, inventan sus filosofías y tratan de argumentar tergiversando el idioma original. Estimados, te tengo una noticia. Cristo es Dios, Amén. Siempre lo fue, y no es un Dios. Amén. En la eternidad pasada nunca hubo un punto de referencia antes del cual se pudiera haber dicho que no existía Cristo. Ahora, la lección comenta y nos hace una pregunta. Si Jesús no fuera Dios, ¿eso significaría que el Padre envió a un ser creado a morir por nosotros? ¿Por qué sería eso esencialmente distinto de que Dios mismo haya dado su vida por nosotros en la persona de Cristo? ¿Podrías tú Nesí, contestarlo? Bueno, contestar esto requeriría bastante tiempo, Sí, ¿no? yo sé. Pero entendamos algo. Solo un ser divino, solo Dios podía ofrecer un sacrificio perfecto para nuestra redención. Ningún otro. Un ser creado no podría compensar la ofensa contra un Dios infinito. Jamás. Claro. Si Jesús hubiera sido un solo ser creado, su muerte no habría cumplido el plan redentor. Y entonces, bueno, ¿qué pasaría? Estaríamos todos perdidos, sin esperanza de redención. La divinidad de Jesús en sí es inseparable a su sacrificio. Esa es la base de nuestra salvación y así lo debemos entender, ¿no es cierto? Concepto. Las evidencias de la deidad de Cristo son muchas e irrefutables. Amén, amén. La podemos resumir brevemente en la vida que vivió, las palabras que habló, los milagros que realizó Gloria y las a Dios. profecías que se cumplieron en él. La verdad, una increíble Magnífico. lección de este Entonces, día. Cristo es Dios, Cristo es infinito, Él estuvo desde el principio, ¿no es cierto? Hermano, hermana, vamos a seguir entonces con esta maravillosa lección, la parte del lunes 16 de febrero. Se titula El primogénito de la creación. ¿Sabes? Tú eres parte importantísima de lo que hacemos. Así es. Nos esmeramos cada semana para traerte este repaso de la lección para que tu vida espiritual sea edificada. Así Además de este repaso detallado, hemos preparado unos segmentos cortos en tu itinerario ajetreado, que tú no tienes tiempo para casi nada. Ahora tienes la oportunidad de tener nuestro repaso en forma corta. Cada día. Cada día. Y puedes verlos suscribiéndote al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. No te lo pierdas. Así es. Bien, repasemos un poco la historia, hermano, hermana. En el año 318 después de Cristo, un dirigente de la iglesia de Alejandría, En Egipto, llamado Arrio, dijo que Jesús no era plenamente Dios, sino un ser creado por Dios el Padre. Basándose en conceptos neoplatónicos, Arrio interpretó erróneamente Colosenses 1:15. Propuso que Jesús fue un ser intermedio entre Dios y los hombres. El arrianismo fue condenado en el 325, en el concilio de Nicea. El primero, sí. Pero sigue teniendo adeptos en la actualidad. Probablemente te habrás encontrado con personas que, citando Colosenses 1:15,
enseñan que Jesús no es el creador, sino un ser creado. Ojo, hermano, hermana, esa filosofía es errónea. Y hay denominaciones que así lo predican. Así es. Y acuérdense, hay que recordarse, el que no acepta a Cristo que vino en carne, se encarnó, el que no acepta eso, no puede ser salvo. El que no acepta que Dios tomó forma humana. Yo no sé, son gente sincera, pero están muy confundidas porque malinterpretan y sacan su idea de una Biblia que fue malinterpretada, que no está siguiendo el griego original y el hebreo original. Así es. Ahora, veamos en el Nuevo Testamento el término primogénito. Casi siempre se refiere a Jesús. Lo vemos en Lucas 2:7, ¿sí? Romanos 8:29, Hebreos 1:6, Apocalipsis 1:5. Y en ambas apariciones en el Colosenses 1. Ahora, hermanos, incluso cuando la palabra primogénito se refiere a otra persona, no necesariamente significa alguien que nació primero en consideración cronológica. El concepto bíblico de primogénito enfatiza la relación especial que un hijo tiene con su padre, independientemente del orden de nacimiento con respecto a sus hermanos. Recordemos que hay casos en que los hijos menores fueron más prominentes. Por ejemplo, Isaac, Jacob y José. David, aunque era el menor de 8 hijos, fue ungido rey. Y Dios dijo en Salmo 89, 27, lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. También le dijo a Moisés en Éxodo 4:22, Israel es mi hijo primogénito. En este sentido, el término primogénito es utilizado con una connotación de preeminencia. Y en Colosenses 1:15, Pablo escribió que Cristo es el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa esto? Bueno, evidentemente Pablo no pretendió sugerir que Jesús fue el primer ser creado. De ninguna manera. De hecho, Pablo excluyó categóricamente esa posibilidad. En 2 ocasiones y de 2 maneras diferentes, Pablo afirmó que Cristo creó todas las cosas. Creó la tierra física, el tiempo, el espacio, la energía y toda variedad de materia. Creó y terminó sin esfuerzo el universo entero y lo consideró bueno. La declaración de Pablo es amplia y completa. Todo significa todo. Jesús creó todo, espacialmente el cielo, la tierra, ontológicamente lo que es visible y lo que es invisible, y funcionalmente también los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo. Y para asegurarse de que no se lo malinterpretara, Pablo indicó que Jesús existía antes de todas las cosas. Colosenses 1:17. Omar, la expresión griega en sí puede significar, podríamos decir, precedencia. Claro. Tanto en rango como en cronología, pero en todos los demás casos de los escritos paulinos, antes de todas las cosas se refiere al factor tiempo. Y además, sí, Pablo mencionó otra razón incuestionable para comprobar la preeminencia de Jesús. Así fue. El apóstol afirmó que todas las cosas subsisten en él. La palabra griega es sunistemi, que significa literalmente reunir o unir. Indudablemente Jesús es el factor, unificador del universo, no solo porque es el creador, sino porque también es el redentor. Pero quiero aclarar algo en sí. Recuérdate que en la creación estuvieron las 3 personas de la deidad. Claro que sí. Él fue el que encabezó la creación,
pero los tres fueron parte activa de la creación. ¡Wow! ¿Cómo poder entenderlo? Ya, ¿No es cierto? no. Imposible. En sí, hermanos, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, es una melodía armónica, es una poesía, un himno de alabanza en el cual Pablo presentó a Jesús como exaltado, preeminente, sublime. Él es nuestro Señor. Su señorío se basa en que Él resucitó victorioso para reinar y para interceder por nosotros. Sí, podemos confiar en Él. Todo lo que el enemigo ha estropeado con el pecado será restaurado a su gloria original. ¿Por qué? Porque Cristo recreará un cielo y una tierra nueva y perfecta. Bueno, resulta asombroso pensar que ese niño del pesebre que vemos en los evangelios fue el creador del universo y será también nuestro recreador. Maravillosa promesa divina. Cristo nos restaurará a su imagen. Gloria a Dios. Pablo dice que Dios nos predestinó para que fuéramos hechos a la imagen de su Hijo. Amén. En Cristo tenemos la promesa de una restauración total. Por la sangre de su cruz tenemos paz con Dios. Amén. Entonces, hermanos, cuando explicamos la progenitura de Jesús, exaltamos su preeminencia. Jesús era, es y siempre será Dios. Su supremacía y soberanía son eternas y universales y son comprobadas por su victoria sobre la muerte. Juan el Revelador destacó esta noción en Apocalipsis 1:15 al afirmar que Jesús es el primogénito entre los muertos y el Rey soberano de la tierra. ¿Sabes, Nesí? Él ganó la batalla sobre la muerte. Qué hermoso, ¿no es cierto? La muerte de Cristo Jesús. Qué privilegio, hermano, hermana, es para nosotros haber sido creados por el único, el maravilloso, el excelso, Cristo Jesús. Amén. No hay forma de explicarlo y somos adoptados por su sangre para vida eterna. Y te diré un secreto. Lo más significativo no es que Jesús sea el personaje más importante del universo, hermano, hermana, el creador de todas las cosas. No, lo que realmente cuenta es que Él sea el primero en tu vida. Amén. Que Él ocupe Así el lugar debe más ser. importante en tu corazón. Bien, escudriñemos el estudio del martes 17 de febrero titulado La cabeza de la iglesia. Y esto es importante. Tremenda esta lección en esta semana. ¿Por qué? Porque la cabeza no es el apóstol Pedro, es Cristo. Siempre lo fue, lo es y siempre lo será. ¿Qué implica ser cabeza de un grupo, cabeza de la familia, del hogar, de la iglesia? ¿Será que ser cabeza significa involucrarse únicamente en los temas de poder y control, como algunos presidentes de naciones? Yo soy el mero mero. No. Tristemente, este mundo ha sesgado el rol que tiene un buen líder. En muchos casos se ha llevado a extremos, donde ser cabeza es sinónimo de despotismo, invasor. Es impresionante. Ahora, hermanos, leamos Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y dice así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Solo cuando estamos en Cristo y reconocemos que Él es nuestra cabeza, nuestro líder, logramos ver nuestra meta de perfección y recibimos poder para alcanzarla. Pablo destacó que Cristo es la cabeza de todo poder y de toda autoridad. Su fuerza soberana es la fuente de la vida. Lo que el apóstol quiso decir es que cuando Cristo mora en nosotros, su misma autoridad victoriosa y su poder creador nos capacitan para triunfar. Ahora,
La lección nos explica que es natural hablar de la cabeza en sentido metafórico, refiriéndonos a una posición de liderazgo, lógicamente. Encontramos un uso similar en el Antiguo y el Nuevo Testamento también. Observemos el sentido de la palabra cabeza en algunos versículos. En Éxodo 18:25, Moisés escogió hombres capaces de todo Israel y lo puso por cabeza sobre el pueblo. En Deuteronomio 28:13, Dios dijo que haría de Israel la cabeza y no la cola, si le obedecían. Y en Isaías 7:8 se menciona que la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. El libro de Oseas, capítulo 1, versículo 11, indica que los hijos de Judá y de Israel designarían para sí un solo jefe, una sola cabeza. Y Primera de Corintios 11:3 afirma que Cristo es la cabeza. En definitiva, al leer Colosenses 2:19 entendemos que Cristo, como cabeza de la iglesia, es quien proporciona liderazgo, orientación. Él es quien sustenta la unidad y el crecimiento de la iglesia. Como otras metáforas aplicadas a Jesús en el Nuevo Testamento, Colosenses 1:18 utilizó la frase la cabeza del cuerpo para sugerir la autoridad de Jesús sobre toda la iglesia, pero también delinea su tierno cuidado por ella. Jesús, como cabeza de la iglesia, provee todo lo que ésta necesita, alimentándola, surtiendo sus necesidades y, más importante aún, la salva porque la ama. Ahora, cuando Pablo aseguró que Cristo es cabeza de la iglesia, se refirió a la iglesia entera, hermano, hermana. Primera de Corintios 12, del 12 al 27, describe a la iglesia como un cuerpo. Cada miembro de la iglesia es una unidad separada que tiene cargos diversos y diferentes responsabilidades en la iglesia. Pero cada miembro recibe apropiados dones de Dios para esas funciones. Ahora, Omar, pensando en todo esto, entonces, Dios da talentos para que cada miembro, para que todos estemos unidos a los otros miembros del cuerpo para responder ante Cristo, la cabeza. En la iglesia en sí, el cuerpo de Cristo, vemos nosotros, hay una variedad de funciones. Claro. Y no podemos suponer que todos los miembros son iguales o que algún miembro es inútil. No. Ahora, el cuerpo no necesita únicamente una multiplicidad de partes, tampoco la iglesia requiere forzosamente una multiplicidad de personas. Lo que sí se necesita es que los miembros se complementen para que unidos cumplan todas las funciones necesarias para el bien de todo el cuerpo. Bueno, cuando hablamos del cuerpo humano en sí, ese no da cabida para órganos que sean inactivos, ¿no es cierto? Claro. El cuerpo no puede vivir con un órgano inactivo, o sea, no puede vivir sin la cabeza, no puede vivir sin el corazón. Y bueno, lógicamente resulta todo muy difícil cuando se pierde o se lesiona una de las partes, un brazo, una pierna, un ojo, etc. A menudo no reconocemos cuán importante es algo hasta que lo perdemos, ¿no es cierto? Y la lección pregunta, Omar, si tú tuvieras que renunciar una parte de tu cuerpo, ¿cuál elegirías? Entonces, Bueno, para mí eso es fácil. A ver. Mi pelo. Tu pelo. Sí, ya lo entregué. O mis pestañas, ya pueden ver que lo entregué, porque ninguna otra cosa yo quiero entregar, porque todas son necesarias. Pero entonces esto
indica algo especial de cuán vital es cada persona como miembro de la iglesia. Claro, todas ¿cierto? las partes son necesarias. Cuando uno sufre, todo el resto del cuerpo lo siente. No podemos estar haciendo cirugía estética al cuerpo o sacando algo que no nos conviene al resto, porque vamos a sufrir las consecuencias. El efecto dominó, van a ir cayendo las partes. Claro no que podemos. Sí. Dios nos hizo en... yo diría un complemento perfecto de todos los órganos. ¿Y cuál es el órgano principal? La piel, ¿cierto? La piel es el más grande de todo el cuerpo. Sí. Así que necesitamos nosotros ser un complemento unos de otros. ¿Sabes? Esto me hace recordar una anécdota de la extraña asamblea en una carpintería. Resulta que las herramientas se estaban reuniendo para discutir y el martillo ejerció la presidencia, pero lo obligaron a renunciar porque hacía demasiado ruido y se la pasaba golpeando. Y el martillo aceptó la acusación, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo porque había que darle demasiadas vueltas para que sirviera de algo. Ante ese ataque, bueno, el tornillo accedió, pero pidió la expulsión de la lija porque era muy áspera y friccionaba con los demás. La lija estuvo de acuerdo, pero exigió que fuera expulsado el metro, porque siempre medía a los demás como si fuera el único perfecto. Y en eso entró el carpintero. El carpintero se puso a trabajar, utilizó el martillo, la lija, el metro, el tornillo, y finalmente la tosca madera se convirtió en un precioso mueble. Y cuando la carpintería quedó sola, la asamblea reanudó. Y bueno, esta vez tomó la palabra el serrucho. Y el serrucho dijo: señores, todos tenemos defectos, pero el carpintero utiliza todas nuestras cualidades haciéndonos valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la unidad de nuestros puntos buenos. Y la asamblea votó entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y aseguraba, que la lija era especial para afinar asperezas y que el metro era preciso y exacto. Hermano, hermana, Cristo es la cabeza y tú eres parte importante del cuerpo, la iglesia. Continuamos con la sección del miércoles 18 de febrero. Se titula El principio e iniciador. Si estás en YouTube, dinos, ¿ya has usado la función de Super Thanks o Super Gracias? Es buenísimo, yo ya lo he hecho. Yo también, ya lo he hecho. Puedes hacerlo en este momento. Puedes apoyar a La Voz de la Esperanza haciendo clic en el botón que dice gracias o thanks. Es un icono de corazón con signo de $. Allí eliges una cantidad de donación y escribes un comentario personalizado para que destaque en la página. Agradecemos muchísimo tu apoyo a La Voz de la Esperanza. Bien, para entender la relación de Cristo como cabeza y como principio, leamos Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así como todas las actividades del cuerpo dependen completa y continuamente del funcionamiento de la cabeza, Jesús es la cabeza del cuerpo espiritual, la iglesia. Además, hermano, hermana, Jesús tiene primacía y precedencia en el tiempo. Él es superior a todo y todos en poder y prestigio. En hebreo, las palabras para cabeza, rosh, y principio, resit, están relacionadas. La primera aparición de la palabra principio en las Escrituras está en Génesis 1:1. En el principio, resit, creó Dios los cielos y la tierra. Jesús es creador. Y esa verdad, junto con su encarnación, consolida y promueve su identidad como la cabeza de la humanidad y de la iglesia. En el griego, la palabra principio, arge,
tiene un significado amplio y es utilizada frecuentemente en el Nuevo Testamento. En Colosenses 1:18, principio se refiere a Jesús como la fuente, el iniciador de la iglesia, su cabeza, el gestador. Él también es el principio, el iniciador y el que gestó la creación. Todas las referencias a esta imagen se basan en Génesis 1:1. La declaración inicial en Mateo 1:1 sobre el libro de la genealogía de Jesucristo no utiliza el término principio, pero se refiere a Génesis 5:1. El Evangelio de Marcos comienza diciendo el principio del Evangelio de Jesucristo, algo que para muchos eruditos recuerda a Génesis 1:1. Y continuando con los evangelios, Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Similarmente, el discípulo amado afirmó en primera de Juan 2:14: habéis conocido al que es desde el principio. Y finalmente, en el Apocalipsis, Juan atribuyó a Jesús el título de el principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14. Entonces, el título, el principio, en Colosenses 1:18, señala el papel de Jesús como nuestro creador y redentor. Juan Calvino, teólogo de la Reforma Protestante del siglo XVI, comentó sobre Colosenses 1:18 lo siguiente: Él, Cristo, es el principio. Prefiero explicar las palabras de Pablo así, que Él es el comienzo porque Él es el primogénito de entre los muertos, porque en la resurrección hay una restauración de todas las cosas, y de esta manera el comienzo de la segunda y nueva creación, porque la primera se había hecho pedazos en la ruina del primer hombre. Se le llama el primogénito de la muerte, no solo porque fue el primero que resucitó, sino porque también ha devuelto la vida a los demás, como en otros lugares se les llama primicias de los que resucitan. Claramente Jesús es el iniciador en términos de la creación y de la iglesia. Y a través de su resurrección de entre los muertos, Él es el iniciador de la nueva creación, porque su victoria sobre la muerte demuestra su victoria sobre el pecado y su poder para recrearnos a su imagen. Ahora debemos notar esto, Omar. La resurrección de Jesús es preeminente, aunque no fue la primera, porque Moisés fue el primero cuando surgió la disputa con el diablo por el cuerpo. En el libro de Judas. ¿Verdad? En Judas 9. No obstante, sin la resurrección de Cristo, nadie más podría resucitar de entre los muertos. Considerando estas verdades, repasemos brevemente todas las razones que Pablo presentó sobre la preeminencia de Jesús. Y veamos estos puntos en sí. Número 1, Él es la manifestación perfecta del Dios invisible. Amén. Y si así es, número 2, Él es el creador de todo lo que existe. Y al ser el creador, número 3, Él existía antes que todas las cosas. Así es. Y al existir antes, por la eternidad pasada, número 4, Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y número 5, Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación. Maravilloso, porque el punto número 6 dice que Jesús venció el pecado y la muerte y obtuvo así el derecho de resucitar a todos los que confían en Él como Salvador. Y finalmente el punto número 7, Jesús siempre existió, pero ahora tiene la preeminencia como cabeza de la humanidad y de la iglesia. Elena G. de White explica estas verdades
En el libro La Educación, capítulo 8, dice: para Cristo eran uno el presente y el futuro, lo cercano y lo lejano. Tenía en vista las necesidades de toda la humanidad. Conocía todos los corazones, los hogares, los placeres, los gozos y las aspiraciones. Su mensaje alcanzaba al niñito en la alegría de la mañana de su vida, al corazón ansioso e inquieto de la juventud, a los hombres que en la plenitud de sus años llevaban la carga de la responsabilidad, a los ancianos en su debilidad y cansancio. Su mensaje era para todo ser humano, de todo país y toda época. Su enseñanza abarcaba las cosas del tiempo y la eternidad. ¡Wow! ¡Qué palabras maravillosas! ¿No es cierto? Tremendo mensaje, hermano, hermana. Si estás en las redes sociales, comparte este material con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, para que muchos sean bendecidos. Analicemos el estudio del jueves 19 de febrero titulado Para reconciliar todas las cosas. Jesús es la fuente inagotable de provisión para cada necesidad que tenemos. Amén. Su gracia es infinita, su amor es inmarcesible. Gloria a Dios. Ahora, leamos de Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mis hermanos, los falsos maestros sostenían que la divinidad residía en Jesús solo parcialmente y transitoriamente. Pero Pablo explicó a los colosenses la verdad. Amén. Hermanos, Jesús posee como una prerrogativa permanente la plenitud del propósito y el poder divino, expresada completamente en los rasgos de la personalidad divina. Pablo afirmó en Colosenses capítulo 1, versículo 19 y capítulo 2, versículo 9, que toda la plenitud del Padre quiso habitar en Jesús. Ahora, ¿cómo explicamos esa plenitud? Juan se refirió a ella como la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan 1:14. Pero según la descripción paulina, esa plenitud abarca más. Incluye la eternidad, la autoexistencia de Jesús y su poder para crear y recrear. En forma indiscutible, Pablo subrayó la sabiduría de Cristo al vencer el pecado y la muerte a través del medio que uno menos pensaría, la cruz. Transformó ese objeto de madera tan ignominioso en un testimonio de su amor eterno por cada ser creado. Bien lo afirma Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo certificó que la plenitud reside en Cristo desde el principio. La degeneración del pecado afectó a toda la tierra. Se extendió desde el hombre, la obra cumbre del Creador, hasta las plantas, los insectos, los animales marinos, incluso los seres inanimados. El programa de Satanás condujo a la muerte, pero el acto redentor de Cristo trajo seguridad de restauración y reconciliación. Las sendas divinas son verdaderas y justas, hermano, hermana. Omar, todas las cosas materiales, todas las cosas espirituales en sí, todo lo terrenal y lo celestial, todas esas cosas serán conducidas a un estado de perfecta armonía
Wow, ¿cómo va a Es ser cierto. eso? El tiempo y el despliegue de los propósitos divinos mediante Cristo Jesús desenmascararán a Satanás y también a sus simpatizantes. Y cuando todos esos sean aniquilados, finalmente veremos la justicia de Dios. El plan de redención cumplirá su propósito más amplio y profundo. ¿Cuál? La vindicación del carácter de Dios ante el universo. Ahora, sí, la derrota ultimada del pecado y la reconciliación de todas las cosas se resumen en esta gloriosa verdad. Dios amó al universo. Amén. Y nos amó tanto que arriesgó todo para salvarnos. Gloria a Dios. A través de la muerte de Cristo en la cruz. La palabra griega para mundo es cosmos, que puede abarcar todo el universo. Amén. Pablo se refirió a esa manifestación universal en el contexto de seguir a Cristo. Primera de Corintios 4:9 dice: hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, cosmos, para los ángeles y para los hombres. ¡Wow! Maravilloso. Qué maravilloso. Y la lección del viernes, hermano, hermana, nos invita a reflexionar en la divinidad eterna de Jesús. Te pregunto, ¿qué habrá pensado el universo no caído cuando vio al Creador en la cruz? ¿Qué pasó por sus mentes mientras ellos veían morir a aquel a quien habían adorado en el cielo? ¿Cómo explicarías tú al que no cree que Dios el Padre y Dios el Hijo siempre han coexistido? Si puedes, escribe tu comentario allí en las redes sociales. Hemos estudiado conceptos profundos en la palabra de Amén. Dios. Recapitulemos entonces. Jesús nos permite ver al Dios invisible. Número 2. Jesús es el primogénito de la creación, es el creador de todo y todas las cosas subsisten en él. Número 3. Cristo es la cabeza de la iglesia, provee el liderazgo, la orientación y el sustento necesario para su unidad y crecimiento. Número 4. Cristo es el principio, el iniciador de la creación y la iglesia, el restaurador de la nueva creación. Y número 5. El deseo de Dios es reconciliar la raza caída con Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Hemos sido ricamente La verdad bendecidos. que sí. Y concluimos este estudio reconociendo la preeminencia de Cristo. Pero la semana que viene trataremos otro tema sumamente importante. El título de la próxima lección es Reconciliación y Esperanza. No te la pierdas. Acompáñanos una vez más, crezcamos juntos en Cristo e invita a tus amigos y familiares para que también nos acompañen. De igual manera, no olvides sintonizar el tema del sermón de este viernes. Se titula Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Bueno, sabemos claramente que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Ningún sacerdote terrenal puede tomar el lugar de Cristo. Él es el único que puede interceder porque Él dio su propia sangre por ti y por mí. Gloria. No te lo pierdas. Vamos a estudiar toda la dinámica del tema del santuario. Querido hermano, hermana, amigo, amiga, siempre oramos por ti. De parte de la Voz de la Esperanza, agradecemos sinceramente tu compañía, agradecemos también tus oraciones y claro, agradecemos tu apoyo financiero. ¿Buscas más información sobre este programa, sobre este ministerio? Visita nuestra página lavoz.org. Y además, Omar, recordemos a nuestros amigos. Los repasos cortos, claro, de todos los días para aquellos que tienen una agenda muy ocupada, ajetreada. Seguro que sí. Tú puedes esos repasos cortos y cuando llegas al final de la semana has estudiado toda la lección. Así es. Nos despedimos diciendo en este momento: Dios te bendiga y te guarde. Amén, amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.